El IMPEC confirmó la muerte del hijo del director de la cárcel de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, quienes fueron víctimas de un atentado sicarial mientras se movilizaban en un vehículo en la ruta 45 en la vía Neiva Rivera. El menor de 11 años falleció, mientras que el subdirector del penal, quien también iba en el vehículo, se encuentra gravemente herido. Y en medio de las controversias por el traslado de los cabecillas, como alias Castor, Digno Palomino y también el Negro Over a cárceles de Barranquilla, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, confirmó las razones de la suspensión de ese traslado que se había anunciado el pasado fin de semana. Dice el ministro que no se debió únicamente a la presión política de los mandatarios locales, sino también de una instrucción de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estas han sido instrucciones y órdenes que se han venido dando desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que dirige el doctor Otto Patiño. Y en ellas, inicialmente, efectivamente, el fin de semana se ha solicitado de manera formal por parte de esa oficina el traslado de estas personas a las cárceles Modelo y el Bosque de Barranquilla. Pero en el transcurso del fin de semana, cuando se estuvieron hablando de quiénes se iban a trasladar adicionalmente por parte del señor Castor, terminó resultando que hubo un desacuerdo, según me informan desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque las personas que se van a trasladar tendrían que trasladarse con fines concretos de paz, no simplemente llevándose pues a los amigos. Fue interpuesta una tutela solicitando la suspensión provisional del decreto firmado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que definió en 23.78% el aumento del salario mínimo para este 2026. Y por su parte, el Consejo Gremial Nacional radicó una solicitud ante la Corte Constitucional para que suspenda el decreto mediante el cual el gobierno declaró la emergencia económica luego de haberse hundido en el Congreso de la República la reforma tributaria. Un juez de ejecución de penas le negó a Daneidi Barrera Rojas, mejor conocida como EPA Colombia, la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de Justicia Restaurativa. Ella seguirá privada de la libertad tras la confirmación de su pena a 5 años de cárcel por parte de la Corte Suprema de Justicia tras haber vandalizado una estación de Transmilenio en el año 2019. Y 11 integrantes de las disidencias al mando de alias Calarcá se entregaron a tropas del ejército en zona rural de Carmen de Atrato, esto en el departamento del Chocó. Entre ellos están 3 cabecillas que responden a los alias de Andrés, Jair y David y que lideraban esa facción del bloque Magdalena Medio, Gentil Duarte. La Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición de Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, requerido por el gobierno de Estados Unidos para que responda ante una corte federal del Distrito Sur de Florida por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Alias Chiquito Malo habría tenido un rol clave dentro del Clan del Golfo. Y también ese alto tribunal avaló la extradición de Camilo Esteban Betancur, conocido como alias Max, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos para que comparezca ante una corte federal de Texas por delitos relacionados con narcotráfico y también concierto para delinquir. A este hombre se le señala de haber lavado dinero al cartel de Sinaloa y tener nexos con las disidencias de la Segunda Marquetalia. Nueva audiencia de extradición de Zulma Guzmán en el Reino Unido fue fijada para el 9 de febrero ante el juzgado de Westminster. Se espera que en dicha diligencia la defensa de la mujer precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia. Y a través de una carta, un grupo de exministros y exviceministros de salud advirtieron que el sistema de salud colombiano comienza este 2026 con mayores dificultades financieras relacionadas al cálculo de la unidad de pago por capitación, al impacto fiscal del aumento del salario mínimo y también al incumplimiento de diversas órdenes dadas por la Corte Constitucional. Y ya está en Cartagena el 5.º tren de la línea 1 del metro de Bogotá, de acuerdo con el anuncio hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán. Mientras en la ciudad avanzan las diferentes pruebas previas de estos trenes, se espera que en octubre llegue el próximo tren que hará parte de esa primera flota. Medicina Legal confirmó que ya fueron identificados los 6 cuerpos de las personas que fallecieron en el accidente aéreo entre Paipa y Duitama en Boyacá, que además dejó como resultado la muerte del cantante Jason Jiménez y 5 miembros más de su equipo. Aseguraron que ya fueron entregados a sus familiares tras ser reconocidos.
Y la familia de Jason Jiménez confirmó que mañana se va a hacer ese homenaje público en el Movistar Arena. Será con entrada gratis y abrirá las puertas desde el mediodía hasta las 10 de la noche con la participación de otros artistas. Con el visto bueno de la directora del partido Oxígeno, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recibió este martes el aval para poder participar, primero como candidato presidencial, pero también en la gran consulta por Colombia. Aquí de lo que se trata es en estos meses armar un equipo donde no simplemente se escoja un candidato de los precandidatos, sí, sino que se construya un equipo en donde los que apoyan a cada uno trasladen su apoyo a la persona que eventualmente gane esa consulta. Y en otras noticias, Estados Unidos pidió a todos sus ciudadanos abandonar de inmediato Irán ante la escalada violenta de las protestas, los bloqueos en vías, las cancelaciones de vuelos y restricciones en el uso de Internet. El Departamento de Estado pide no presentar los documentos norteamericanos en los cruces de frontera porque aseguran que los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos allí en Irán. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España adelanta un proceso contra el cantante Julio Iglesias por presuntos casos de acoso y agresión sexual. Según una investigación revelada esta mañana, la denunciante o las denunciantes son dos mujeres de nacionalidad dominicana que se desempeñaron como empleada del hogar y fisioterapeuta del famoso cantante.